Bienvenidos, soy Raquel Leaina y en primer lugar os quería agradecer que hayáis asistido a esta charla con este nombre tan poco atractivo, ¿vale? ¿Qué os voy a contar hoy? Hoy os voy a hablar de un camino que habla de la transformación que estamos viviendo en una de las áreas de negocio que tenemos en Vocento, en concreto el diario ABC, ¿vale? Y os voy a hablar de todo ese proceso de transformación en el que estamos, ese camino que estamos recorriendo y que todavía seguimos. ¿Cuándo empezamos? Empezamos este camino en el 2015, o sea, hace ya tiempo. Y empezamos cuando de repente la directora general de ABC se puso en contacto con nosotros, nos trasladó al departamento de tecnología su preocupación por cómo estábamos trabajando. Sus aspectos fundamentales y lo que realmente le provocaba preocupación era, por un lado, tenían una sensación de que no había avance, es decir, ellos tenían una demanda de iniciativas tecnológicas que se iban acumulando y tenían la sensación de que la velocidad de respuesta y conforme nosotros íbamos lanzando al mercado esas iniciativas era muy baja, era muy lenta. Por otro lado, echaban en falta transparencia, es decir, no tenían una sensación de comunicación clara, de comunicación efectiva, en qué punto estábamos y cuánto nos costaba terminar las cosas. No sabían, digamos, cómo tecnología estaba dando respuesta a esas necesidades que tenían. Pero por otro lado, nuestro departamento, nuestros equipos de desarrollo lo que nos transmitían es que por su lado eran unos clientes muy demandantes, eran unos clientes muy exigentes, eran unos clientes que todas las iniciativas que les llegaban eran excesivamente ambiguas, no había claridad de objetivos. Entonces, lo que provocaba era una sensación de urgencia constante. ¿Qué es lo que pasaba? ¿En qué situación estábamos? Realmente estábamos en una situación de cliente-proveedor. Es decir, ellos eran el cliente, nosotros eran los proveedores y teníamos una relación de falta de confianza muy grande, ¿vale? Por todos los aspectos. Entonces, decidimos que obviamente era estratégico cambiar esta situación, pero claro, ahí nos encontramos con por dónde empezar. O sea, hay tantas cosas que hay que cambiar que por dónde empezar. Entonces, lo primero que tuvimos claro en ese sentido era saber qué estaba pasando, es decir, cuál era la demanda que estábamos teniendo por parte del diario ABC. Y para eso lo que queríamos atacar, lo primero de todo es saber primero cuál era esa demanda que no estábamos satisfaciendo y segundo, tener una respuesta clara y efectiva a esas demandas, ¿vale? Para eso, ¿qué es lo que pusimos primero? Introdujimos una nueva figura que en aquel entonces sí se había utilizado en otras áreas, pero en este caso era la primera vez que se utilizaba, que era la del Business Partner. Es decir, nosotros identificamos a un rol cuya función fundamental eran dos aspectos. Por un lado, centralizar esa demanda y recogerla de una manera efectiva para que se pudiera satisfacer de una forma efectiva. Y por otro lado, digamos, establecer una figura que fuera un partner, es decir, un partner tecnológico, un asesor que les pudiera orientar sobre todos los aspectos de tecnología, porque ahí también se sentían un poco huérfanos, digamos, ¿vale? Entonces, una vez que introdujimos esa figura, lo siguiente que hicimos fue un movimiento desde la oficina de proyectos, porque lo que quisimos es darle un aura de neutralidad, en el sentido de que como había esa falta de confianza, era un poco complicado transformar desde uno de los, digamos, involucrados en los que no tienes confianza. Entonces, para intentar trabajar esa falta de confianza, introdujimos una figura neutral, que en este caso éramos la oficina de proyectos, y utilizamos un recurso muy innovador y muy disruptivo como es una reunión, ¿vale? Una reunión además de comité. Os podéis imaginar las primeras reuniones de comité, o sea, eran como unos valles de lágrimas, una mezcla entre valle de lágrimas y reuniones de mafia, de capos de la mafia. Era un clima bastante tenso, ¿vale? Entonces, en esas reuniones de comité, uno de los primeros objetivos que teníamos clarísimos desde el principio es que fueran efectivas. Sabemos que
el gran riesgo que corren las reuniones de comité es que se conviertan en reuniones tediosas, que no lleguen a ningún lado, que no resulten productivas, que no tengan como objetivo tener acciones, ¿vale? ¿Y qué hicimos? En esas reuniones de comité lo que hicimos es, con un Excel, o sea, ya veis que estamos trabajando con cosas muy, muy comunes. En un Excel recopilamos todas las iniciativas que teníamos a lo largo del año y que estaban pendientes de dar respuesta. Todas, absolutamente todas. Tanto las tecnológicas como aquellas que eran más de definición, cualquier cosa. Era todo lo que estaba pendiente, lo recopilamos en un Excel. Y además lo priorizamos. Había alguna de ellas que eran estratégicas o críticas, más que nada porque tenían el foco de la alta dirección, entonces las teníamos priorizadas. Y así estuvimos trabajando. O sea, durante muchos meses nos pasamos todas las semanas juntándonos en esas reuniones y revisando ese Excel. ¿Qué es lo que pasó? Pues pasó que con estas reuniones lo que vimos es, en un mes, de repente ya nos habíamos quitado todas las iniciativas críticas y tan urgentes, ya habían salido al mercado, ya se habían resuelto, ¿vale? Y luego lo que empezamos a trabajar fue, en el resto de las iniciativas, les empezamos a dar una planificación, pero no planificación de fechas, sino simplemente tener un roadmap, empezar a entender cuándo van a estar. ¿Qué es lo que pasaba al principio con las iniciativas que ya teníamos? No había ningún tipo de planificación, es decir, salían y no se sabía ni cuándo se había empezado a definir ni nada. Pero las que empezamos a añadir nuevas, sí que empezamos al menos a rastrear, digamos, el tiempo que se tardaba en hacer esas iniciativas. Simplemente recopilábamos datos. Y lo que nos asegurábamos es que esa demanda se fuera satisfaciendo. Y así nos pasamos meses. Llegó un punto en el que, ya según avanzaba el año, llegamos a la gran época que para muchos es traumática, que es la época de los presupuestos, ¿vale? Entonces, en la época de presupuestos, lo que aprovechamos fue, aprovechando esa reunión, intentamos hacer un ejercicio de reflexión. Es decir, lleva una serie de meses, ¿cómo hemos funcionado? Porque esto empezamos a principios de año, ¿vale? ¿Cómo hemos funcionado? Y entonces ese Excel tan aburrido y tan burocrático, de repente lo empezamos a analizar y vimos que tenía insights muy interesantes. Como por ejemplo, empezamos a notar que las fases de definición, en las que una vez que se registraba la idea hasta que realmente estaba lista para empezar a desarrollarla, se eternizaban, se dilataban excesivamente en el tiempo. ¿Qué vimos también? ¿Qué insight sacamos? Vimos que las primeras que no tenían una planificación, el desarrollo se extendía muchísimo más. Sin embargo, aquellas que tenían una fase de definición mucho más cerrada, mucho más acotada, que las habíamos trabajado más porque habíamos preguntado qué es lo que teníamos que hacer, esas fases de desarrollo se acortaban y sobre todo teníamos más certidumbre de cuándo se iban a acabar. Es decir, la incertidumbre se reducía. ¿Qué conclusiones sacamos de ahí en esa fase de presupuestación? Pues sacamos dos conclusiones. Por un lado, y la fundamental, la demanda que teníamos, la demanda que generaba el diario ABC, nos dimos cuenta de que era muchísimo más alta de lo que nosotros considerábamos. Pero como nunca se había medido ni se había registrado en ningún sitio, no estábamos dimensionados para ello. Con lo cual, la primera acción que hicimos fue dimensionar el equipo el año que viene, el año siguiente, para dar respuesta a esa demanda. Segunda conclusión, la parte de la definición. Nos dimos cuenta que el equipo por parte de negocio no estaba preparado para hacer una definición efectiva. Es decir, las definiciones que hacían tenían una ambigüedad tan grande que no permitían comenzar los desarrollos con una efectividad, digamos, aceptable. Entonces, ¿qué les dijimos y qué les trasladamos al diario ABC? Necesitáis trabajar con vuestro equipo y necesitáis identificar figuras que se dediquen, que estén un poquito más aisladas del día a día y que dediquen solo y exclusivamente a definir. Es decir, que entiendan bien lo que tenéis que hacer y que sean capaces de explicar y exponer los requisitos de esa demanda, ¿vale?
y comenzamos el año siguiente. Empezamos, teníamos una serie de iniciativas grandes y en una de ellas, que ya veníamos que estaba bien trabajada y tal, decidimos introducir un pequeño cambio. En ese pequeño cambio era una introducción a Scrum, pero ¿cómo lo hicimos? Realmente no hicimos una formación de Scrum, ni trajimos un Agile Coach, ni nada por el estilo, sino simplemente a negocio le empezamos a decir, este desarrollo de esta iniciativa en concreto la vamos a hacer de forma iterativa, es decir, periódicamente os vamos a ir entregando valor y periódicamente os vamos a ir entregando cosas que vais a tener que revisar, porque lo que no queremos evitar es esa situación con la que nos encontramos constantemente, que es que cuando tenemos que prepararnos para subir a producción, las fases de prueba se nos eternizan y luego las salidas a producción están plagadas de un montón de incidencias. Entonces, para evitar eso, lo que queremos es, primero, que vayáis revisando el producto con antelación, ¿vale? Y nos lo aceptaron. Y ahí sí que le dijimos, esto se llama sprints, y les llamamos sprints, ¿vale? Y esto se llaman demos. Cada vez que lo revisemos, le vamos a llamar demos. Y hasta ahí bien. Pasaron 3 meses a lo largo del año y de repente una gran disrupción. De repente surgió un proyecto estratégico en marzo que para nada estaba contemplado, que para nada nos habíamos preparado, no estábamos dimensionados para ello, pero que era crítico para la compañía. Era un proyecto estratégico. ¿Qué hicimos? Lo aceptamos y dijimos, vale, lo convertimos en una oportunidad. Vale, nos parece bien, lo hemos recibido fuera de la presupuestación, no estamos preparados, pero lo vamos a aceptar, pero os vamos a cambiar la forma de abordarlo. Es decir, era un gran rediseño. Tradicionalmente los rediseños en la compañía son proyectos muy complejos, son proyectos muy dramáticos, y en este caso lo que decidimos fue, lo vamos a hacer así. Les propusimos un modelo. ¿Qué era ese modelo? Scrum, pero Scrum de libro, con su Agile Coach, con su marco de definición Sprint 0, con su equipo Scrum totalmente dedicado, o sea, y eso sí que le hicimos una presentación, con todas las palabras. Scrum, Product Backlog, necesitamos un Product Owner, necesitamos esta dedicación por vuestra parte, lo vamos a hacer así, iteraciones, este roadmap. Imaginados en ese momento alguien de negocio que en su vida ha oído hablar de Scrum y empieza a oír un montón de palabras, Sprint, Product Backlog. O sea, se quedó como, ¿qué me estás contando? Pero, ¿qué pasó? Que dijeron, vale, de acuerdo, adelante, me parece bien. ¿Por qué nos lo compraron? Porque llevábamos un año trabajando con ellos la confianza. Es decir, habían visto que había avance, llevamos un año trabajando la comunicación, llevamos un año trabajando la transparencia y llegó un punto en el que dijeron, venga, vale, vamos a hacerlo así. No termino de entenderlo muy bien, pero vamos a hacerlo así. Ese fue uno de los grandes cambios que introdujimos, el cambio de cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a funcionar. Pero hubo otro gran cambio y fue un cambio de paradigma. Es decir, hasta ese momento nosotros funcionábamos como proyectos. Nosotros recibíamos una iniciativa, montábamos un proyecto, un equipo de proyecto con su jefe de proyecto, tal. En este momento lo que hicimos es un cambio de paradigma a producto. Ya no recibimos una iniciativa y es un proyecto, sino que recibimos este rediseño y para nosotros es un producto, ¿vale? ¿Qué implicaba que fuera un producto? Pues que normalmente los rediseños lo que ya se esperaban es, vale, lo vas a tener en el 2018. Y aquí fue, vale, tienes que hacer un rediseño, pero todo tu portal, como producto en sí mismo, es muy complejo. Entonces lo que vamos a hacer es paquetizarlo. Es decir, identificar pequeños productos y lo que queremos es que nos prioricéis qué es lo primero que queréis, digamos, cambiar, que queréis mejorar. Y entonces decidieron que era la noticia y trabajamos con ellos la noticia. Y al ser la noticia tan acotada, les pudimos decir, vale, pues en 6 meses la tenéis. Si hubiera sido un proyecto de rediseño, les tendríamos que haber dicho, este es un proyecto a lo mejor de 18 meses, ¿vale? Pero les dijimos, en 6 meses tenéis la noticia en el mercado, ¿vale? Y a partir de ahí empezamos a trabajar. Y teníamos 2 líneas, la línea que ya teníamos avanzando con ese desarrollo iterativo y la línea con el equipo Scrum y funcionando como Scrum. Pasó el verano,
lanzamos el producto que llevábamos con un desarrollo iterativo. ¿Y qué pasó? Que la subida a producción no fue todo lo fluida que podría llegar a ser, fue un poquito de drama, ¿vale? Se salió, el nivel de incidencia se había reducido drásticamente con respecto a los niveles de incidencias que había habido históricamente en anteriores salidas a producción, pero la subida, o sea, el feedback que nos transmitió el equipo, y aquí estamos hablando de equipo, no equipo de desarrollo, responsables de negocio, responsables de infraestructura, sino que fue todo el equipo de trabajo, nos transmitió que la subida había sido demasiado dramática. ¿Qué hicimos? Otro ejercicio de reflexión, analizamos por qué había sido tan dramática, y un mes después salimos con la noticia, ¿vale? Y esa subida fue ya. Y salieron 5 incidencias. El remarco el 5 incidencias porque el objetivo incidencia 0 en Vocento era un unicornio. O sea, no todo el mundo decía que es imposible salir a producción sin incidencias, que todo el mundo sabe, es como una verdad universal, que todas las subidas a producción tienen incidencias. Y de repente nos encontramos con que estamos entregando un producto que tiene 5 incidencias, solo, exclusivamente, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, en ese momento es cuando la directora general de ABC se vuelve a juntar con nosotros y nos dice, enhorabuena, nos felicita, un año después nos felicita, y nos dice, efectivamente, esta forma de trabajar, estoy muy satisfecha con ella, todo mi equipo está muy satisfecho y creo que es la forma que tenemos que mantener y que quiero que ahora todo lo que hagamos a partir de ahora se haga de esta forma, ¿vale? Entonces, en ese momento, pero nos dijo, claro, nunca está satisfecha, pero quiero más. O sea, quiero más porque vamos muy lentos. Es decir, hemos salido, hemos mejorado mucho la calidad, pero estamos yendo muy lentos. Entonces, ¿qué hicimos? Era el momento, hicimos otro cambio de paradigma. Dijimos, vale, pues de este producto de rediseño que hemos identificado unos cuantos productos, lo que vamos a hacer es los vamos a paralelizar. Es decir, vamos a hacer un Scrum de Scrums. Ya tenemos identificados los equipos y vamos a empezar a lanzar líneas en paralelo y vamos a empezar a tener values en streams en paralelo que se van a ir coordinando, ¿vale? Pero a la vez, lo que nos estábamos dando cuenta es que, claro, nosotros desde tecnología estábamos preparados para tener esa velocidad, es decir, podíamos llegar al Scrum o Scrum. Pero ¿qué pasaba en la parte de negocio? Aquí acordaros que esto es un equipo completo. La parte de negocio de repente estaba con la soga al cuello porque tenían unos requerimientos y necesitaban una involucración en el proceso de definición que era algo que no estaban acostumbrados y que les venía grande. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a trabajar? También en paralelo, empezamos a trabajar la cultura de producto. Es decir, es cierto que hicimos un cambio de paradigma, dejamos de trabajar en proyectos y empezamos a trabajar como producto, pero ¿qué es lo que pasaba? Que los responsables de negocio no entendían la cultura de producto. Con lo cual empezamos a trabajar con ellos una formación en producto, es decir, ahora vamos a cambiar la forma de pensar como producto. ¿Hasta aquí bien? ¿Me habéis seguido? De todo esto que hemos estado hablando y que ha sido, digamos, como turning points a lo largo de la historia, ¿os suena de algo lo que hay detrás? Lo que hay detrás, que ahora puede sonar incluso un poquito viejuno y anacrónico, son los principios, los 12 principios del Manifiesto Ágil, ¿vale? Realmente todo este proceso de transformación que así contado se cuenta muy rápido, aunque luego lo veremos más en detalle y ahondaremos más en lo que hemos hecho en cada uno de los puntos. Realmente en cada uno de los pasos lo que hemos estado trabajando son estos diferentes principios, ¿vale? Lo que nos ha guiado no ha sido una implantación de un framework en concreto o una implantación de una metodología en concreto. Lo que nos ha guiado es aplicar estos principios. Lo que nos ha guiado es entender dónde estábamos y hasta dónde queríamos llegar.
Lo repaso rápidamente. Nuestro principal objetivo es la satisfacción del cliente a través de entregas frecuentes de valor. Nosotros aceptamos el cambio, de hecho no solo lo aceptamos, sino que lo convertimos en una ventaja competitiva. Entregamos software frecuentemente, es decir, ya no son las grandes entregas, sino que constantemente estamos entregando valor. Ya no trabajamos como silos, hay una colaboración constante entre negocio y IT. Todo esto se basa en que el equipo esté motivado, todo esto se basa y se fundamenta con individuos motivados. Y la forma más efectiva de comunicar siempre es la conversación cara a cara. ¿Cuál es nuestra medida de progreso siempre? El software funcionando. No nos vale otra cosa, solo nos vale software funcionando. Y es muy importante, esto tiene que ser sostenible. De nada vale hacer grandes sprints porque nos van a dejar agotados. No vamos a poder mantenernos en el mercado si esto se trata de hacer picos constantes, ¿vale? Otro tema importante, todo esto se nos viene abajo si no le damos el suficiente valor y si no ponemos el suficiente esfuerzo en perseguir la excelencia técnica. Todo se va a ir abajo. Y la simplicidad, tenemos que maximizar, es el arte de maximizar el trabajo que no hemos hecho, es decir, hay que priorizar bien y hay que hacer lo que realmente hay que hacer, no hacer por hacer. ¿Y cómo se sustenta todo esto? En un enfoque autoorganizado, es decir, lo que hacemos es empoderar a nuestros equipos, que se autoorganicen, porque ellos saben realmente lo que tienen que hacer. ¿Y cómo podemos mejorar constantemente? A través de reflexiones periódicas, ¿vale? Entonces aquí veis, digamos, una infografía de lo que hemos estado transformando a lo largo de todo este tiempo. Como veis, son 2 años de transformación y como veis todavía seguimos en ello, ¿vale? Entonces, si recordamos la historia, empezamos primero con esta reunión de seguimiento del comité. ¿Qué es lo que estábamos trabajando ahí? ¿Qué es lo que perseguíamos? Perseguíamos que esa comunicación fuera muchísimo más efectiva. Perseguíamos romper con esa discrepancia que había entre la dirección general, la unidad de negocio y el departamento de tecnología. Y para ello necesitábamos comunicarnos, necesitábamos vernos todos los días. ¿Por qué sabíamos que esta comunicación era efectiva? Porque en aquel entonces se montaron un montón de reuniones de comités, muchísimos. Reunión de comité para no sé qué tal. La única reunión que todavía se sigue haciendo a día de hoy, 2 años después, es esta. Con lo cual, algo estaremos haciendo bien, ¿vale? ¿Qué estuvimos meses trabajando? La entrega continua de valor. Es decir, lo único que hicimos es evidenciar la demanda e intentar satisfacerla lo más rápido posible, ¿vale? ¿Y cómo la satisfacíamos? Solo y exclusivamente cuando había software funcionando. Es decir, rompimos con ese status quo que había de tecnología ya ha terminado su parte, negocio ya ha terminado su parte, infraestructuras ha terminado su parte. No, eso lo primero que hicimos fue fuera. Ahora el único criterio para que algo esté terminado es que esté en producción, es que esté en el mercado y esté produciendo valor, ¿vale? ¿Y qué llegamos? Llegamos al punto en el que tuvimos que pensar cómo estábamos trabajando. Es decir, si queremos mejorar, tiene que llegar a un punto en el que tenemos que parar y reflexionar. Es decir, ¿qué es que hemos hecho? ¿En qué punto estamos? ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Qué hemos conseguido? ¿Y dónde queremos llegar? ¿Cuáles son las siguientes áreas de mejora? ¿Eso qué nos permitió? Pues nos permitió prepararnos mejor, nos permitió dimensionar el equipo, no solo la parte de tecnología, sino también la parte del área de negocio. Aquí ya empezamos a involucrarles, ¿vale? Y cuando empezamos el año es cuando realmente trabajamos la involucración, trabajamos el concepto de todos trabajamos en el mismo barco. Es decir, esto no va a salir si no trabajamos todos juntos, ¿vale? Que esto se puede trabajar sin necesidad de vender marcas ni necesidad de hacer evangelización, sino simplemente lo importante para nosotros era entender cuáles son los puntos que tenemos que trabajar,
que es decir, en este caso con la introducción a Scrum, a nosotros lo que nos preocupaba muchísimo era asegurar la calidad del producto final. Es decir, teníamos y sabíamos que había una gran carencia de calidad en el producto final, entonces sabíamos que la parte de Scrum, aunque tiene muchos beneficios, había iniciativas y había dinámicas que sabíamos que era clave para el aseguramiento de esa calidad, que era el desarrollo iterativo y la validación frecuente, ¿vale? Pero ¿qué pasó? Que como siempre llegan cambios. O sea, llegó un gran cambio. O sea, para nosotros, para que entendáis nuestro contexto, un proyecto de rediseño es como que te trastoca todos tus planes. De repente todo se para y llega el proyecto del rediseño. Pero ¿qué pasó con respecto a otros años? Que en vez de que ese cambio nos supusiera que directamente el departamento de tecnología se quedara tambaleando, decidimos que era una oportunidad. Era una oportunidad para hacer un gran cambio, porque en este caso sí que estaba justificado, ¿vale? Y aquí cambiábamos el paradigma, cambiábamos y decíamos, esto ya no va de proyectos, esto va de productos, tenéis que entender que esto es un producto y que lo vamos a hacer por separado, lo vamos a ir troceando y lo vamos a ir sacando. Y además, esto va de hacerlo de otra forma, ¿vale? Y aquí es cuando ya hablamos de Scrum. Y en esta parte ya es cuando empezamos a trabajar todos los valores relacionados con el equipo. Es decir, autoorganización, individuos motivados, todas las cosas que están relacionadas con lo que sean dinámicas de equipo, ¿vale? Aquí es cuando realmente introdujimos un coach, es cuando realmente lo necesitábamos. Y el hecho de que este cambio y de este cambio de paradigma y esta nueva forma de trabajar nos la aceptaran y nos la compraran fue porque nos habíamos tirado meses picando piedra y trabajando un valor tan importante como es la confianza, ¿vale? Y una vez que llegamos aquí, cuando ya empezábamos a sacar productos al mercado, es muy importante el tema de la mejora continua. Es decir, si nosotros no hubiéramos hecho un ejercicio de reflexión, no hubiéramos entendido exactamente por qué habíamos tenido ese problema, no habríamos podido llegar aquí y haber dicho, efectivamente, podemos mejorar. Y no habríamos conseguido esos resultados. ¿Y cuál es el resultado fundamental? ¿Cuál es el objetivo que nos ha guiado durante todo este tiempo? Nuestro principal objetivo estratégico es conseguir la satisfacción del cliente. Es decir, en ese punto es cuando ya teníamos la satisfacción del cliente. Y en ese punto es cuando de repente ya nos dimos cuenta que los principios ágiles, aunque los vamos a seguir manteniendo, se nos estaban quedando cortos, necesitábamos algo más, porque es en este punto cuando necesitamos acelerar el time to market, necesitamos ir un poquito más allá. Y aquí ya empezamos a trabajar conceptos más de producto, conceptos más de lean, necesitamos trabajar otro tipo de aspectos, ¿vale? Entonces, me gustaría acabar con 4 reflexiones que para nosotros han sido bastante importantes. Por un lado, lo primero que tenemos que trabajar es la satisfacción del cliente. Nunca podemos perder de vista que ese es nuestro principal objetivo. Y para eso tenemos que entender en qué contexto nos encontramos. En nuestro caso, tardamos meses en poder introducir dinámicas e iniciativas como metodologías ágiles, ¿vale? Aunque las estábamos trabajando, pero no pudimos evidenciarlas. ¿Por qué? Porque en nuestro contexto, éramos conscientes que en nuestro contexto habría sido excesivamente disruptivo, no nos habría proporcionado valor. Segundo punto, mejora constante. O sea, tenemos que reflexionar periódicamente y tenemos que perseguir esa mejora constante. Es fundamental porque si no, no vamos a poder avanzar. Tercer punto, la gran pregunta, ¿cuándo escalar? Que nos la hacemos todos y enseguida surge, ¿cuándo vamos a escalar? Pues la respuesta que nosotros tenemos de cuándo escalar es cuando hemos identificado que la organización está madura para ello. La organización está madura a nivel de desarrollo, es decir, tenemos una infraestructura de equipos que tienen un nivel de madurez que nos van a permitir escalar, y está madura a nivel de negocio, es decir,
tenemos una cultura que estamos creando, una cultura de producto que nos permite tener distintos value streams y que nos permite sacar al mercado distintos productos a la vez. Si no, no lo podríamos haber hecho. No se trata de correr, no se trata de paralizar cuanto antes, sino se trata de hacerlo cuando estamos preparados. Y para cerrar, la conclusión fundamental que ya se han mencionado en otras charlas, todo esto va de negocio. Es decir, no transformamos por ser ágiles, sino que somos ágiles para que el negocio vaya mejor. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, ¿preguntas? Buenos días, muchas gracias por la información que nos has dado. Perdona que meta el dedo en la llaga, pero me parece muy interesante lo que decías sobre el paso a producción que tuvisteis. Y si nos podías sacar alguna lección aprendida de qué podíais haber hecho mejor para facilitar ese paso a producción que fue tan traumático esa primera vez que lo hicisteis de esta forma. Pues, por ejemplo, el análisis que hicimos de por qué ese paso de producción había sido tan traumático, primero las pruebas. Efectivamente, nosotros llevamos desde hace mucho tiempo haciendo un desarrollo iterativo y estábamos haciendo demos y pruebas. ¿Qué es lo que pasó? Que sufrimos el efecto vacaciones. Es decir, aunque habíamos ido haciendo validaciones intermedias, las últimas validaciones antes de la salida no se hicieron todo lo exhaustivas que se tenían que haber hecho porque el equipo estaba de vacaciones. Entonces sufrimos ese efecto. Ese por un lado. Y el segundo punto fue la coordinación con el Departamento de Infraestructuras. Nosotros todavía, y estamos trabajando en implantar una cultura de DevOps, pero todavía estamos trabajando en ello, y la coordinación con infraestructura es uno de los puntos que todavía tenemos, que nos genera muchísimas fricciones internamente, ¿vale? Entonces lo que identificamos es que esa coordinación, además que en este proyecto era clave porque teníamos un montón de procesos que teníamos que lanzar en máquinas, concurrencia, o sea, esa presencia y esa coordinación con infraestructura no la trabajamos y no la mimamos con antelación como teníamos que haberlo hecho. ¿Qué es lo que pasó? Aprendimos aquí y lo primero que hicimos fue coordinarnos con ellos. Y aquí, por ejemplo, la Scrum Master que estaba coordinando todo esto fue muy metódica y muy exquisita para asegurar que esas validaciones intermedias realmente se cumplían, ¿vale? Esos dos fueron los puntos a trabajar. Hola Raquel, bueno, yo tengo un comentario y una pregunta. El comentario es, en primer lugar, pues felicitaros porque un proceso de transformación como ese es súper complejo en una compañía como Vocento con muchísimos productos digitales. Así que no debe ser nada sencillo y mucho ánimo con ello, pero con toda humildad diré que creo que estáis en la buena dirección. Y en segundo lugar, la pregunta, porque comentaste al inicio que hacíais esas reuniones con comité para un poco conocer la demanda que tienen, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo habéis conseguido, qué estrategia, qué táctica habéis utilizado para realmente convencer al negocio de que hay que cambiar la forma de trabajar e ir más hacia un modelo de Scrum, con Product Owners, etcétera? Nuestra estrategia ha sido resultados. O sea, no hay otra estrategia. Puede ser muy vehemente y puedes convencer con palabras, pero la única estrategia que te permite que esto perdure son los resultados. Entonces, hemos ido implantando pequeñas iniciativas. De hecho, si comparáis este proceso de transformación, es excesivamente lento, ¿vale? Es un proceso de transformación muy orgánico, muy lento, porque lo que hemos hecho es implantando pequeñas iniciativas que están muy enfocadas a tener resultados, ¿vale? Entonces, una vez que vas obteniendo pequeños resultados, es cuando vas ganando esa confianza, cuando vas ganando, digamos, venga, prueba lo siguiente. La única forma que tenemos son resultados, porque nos hemos dado cuenta que sí, contaremos muchas cosas, y de hecho, por ejemplo, aquí les contamos todo el paradigma de Scrums y tal. Nos dimos cuenta que realmente no nos lo habían comprado porque no lo habían entendido. Sin embargo, aquí lo que conseguimos es hacerlo, ¿vale? Hacerlo. Pero realmente cuando no lo compraron fue aquí. O sea, en ese sentido no nos engañamos a nosotros mismos.
cuando contamos las cosas sabemos que es un periodo de prueba, pero sabemos que, digamos, la efectividad y cuando podemos decir que una transformación ha tenido lugar es cuando se obtienen resultados, ¿vale? Gracias. Hola, mi pregunta es parecida al del compañero. Iba acerca de cómo evangelizaron un poquito, si nos puedes platicar un poquito de cómo evangelizaron a negocio para que cambiara a paradigma producto. El coach les dio cursos a ellos directamente para que el negocio entendiera el concepto de producto, y después de esto, al llegar a la paralelización, ¿cómo negocio solventó la demanda de IT? Porque, bueno, yo he pasado por un proceso muy, muy similar, pero parece que todo lo que estás contando tal cual lo he vivido, y estamos en el área en el que tenemos al Product Owner hasta el cuello, o sea, no duerme, tiene 20 equipos de Scrum, y entonces él casi, ¿no? Entonces, el negocio tiene que aportar más Product Owners o Business Partners. Esos Product Owners van a salir de IT o de negocio para que todos los equipos puedan trabajar con todos los elementos en paralelo. Vale. Hay dos preguntas, te contesto por separado, ¿vale? La parte de la evangelización. En nuestro caso, no hemos contado con un coach de transformación per se, ¿vale? Lo que sí tenemos son, coaches, Scrum Masters que nos ayudan en momentos puntuales, como pueden ser en la aplicación de Scrum. El tema de producto, como lo hemos ido haciendo, igual es un enfoque muy orgánico. Hemos empezado en estas reuniones a cambiar, con algo tan sencillo como cambiar la terminología. Es decir, hubo un momento en el que dejamos de hablar de proyectos, empezó a desaparecer la palabra proyecto de ese Excel. Ese Excel ya dejó de ser un Excel y hablábamos de productos. Entonces empezamos a cambiar poco a poco ese lenguaje, ¿vale? Una vez que nos habíamos acostumbrado a un nuevo lenguaje, lo que hemos hecho es, sabíamos que per se la gente no iba a cambiar su mentalidad. Es decir, cuando estamos trabajando con gente que lleva trabajando en un paradigma de proyectos durante tanto tiempo, por mucho que le cambies el lenguaje no va a cambiar. Entonces ahí sabíamos que necesitábamos un apoyo externo. Entonces lo que tenemos ahora lanzado es una iniciativa de formación solo y exclusiva en cultura de producto. Es decir, identificamos todos los responsables, ya no solo de este área, sino que aprovechamos para transformar también otras áreas o inculcar esa cultura en otras áreas. Y lo que hicimos es montar unas formaciones a largo plazo con un objetivo que luego, con el objetivo de que simplemente sean el primer paso, porque luego tendremos un coaching de acompañamiento, ahí sí que lo vamos a trabajar, que simplemente están enfocadas a trabajar conceptos como, ya no tanto de Agile, sino conceptos como Design Thinking, conceptos de Lean, conceptos de prospección de mercado, o sea, conceptos de cultura de producto propiamente dicha, ¿vale? Y con respecto al Product Owner saturado, nosotros nos encontramos igual. O sea, aquí se quería suicidar en este punto. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? ¿Por qué se quería suicidar? Porque realmente era un cuello de botella. Es decir, toda la definición de ese producto recaía solo y exclusivamente en esa persona. Entonces, primero lo que hicimos, aparte de la respuesta sería dimensionar, es decir, eso se lo trasladamos obviamente a la unidad de negocio, y entonces la unidad de negocio sí que puso a otra persona, ¿vale? Porque al final la gente es finita y llega donde llega. Pero sí que es cierto que lo que intentamos es repartir esa carga de definición, y aunque el Product Owner es el que tiene la decisión final, pero que tuviera, digamos, muchísimo apoyo por parte de su equipo. Es decir, en nuestro caso, al ser productos tecnológicos, temas como ser productos digitales, temas como usabilidad adquieren mucho peso, el posicionamiento tiene un peso muy, muy importante. Entonces ellos tienen se empezó a crear como un equipo de definición, ¿vale? En el sentido de que, por ejemplo, si la pobre mujer se quería ir de vacaciones, no era un drama, sino que siempre había alguien que nos podía resolver, ¿vale? Entonces, para resumir, primer paso, hay que dimensionar correctamente el equipo, es decir, y para eso es necesario
transmitirle a la unidad de negocio que tiene que invertir en este esfuerzo, es decir, tiene que dedicar esfuerzo a la definición, porque si no, no va a funcionar. Y no solo por el hecho de sacar la definición, sino otro concepto que trabajamos, sobre todo con la parte de producto, es, vale, lo saco al mercado y ¿ahora qué? O sea, una cultura de medir, 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 medir. Porque antes la cultura de proyectos es lo saco, metal y me voy. Pero ahora con el producto no, es pongo algo al mercado y empiezan a hacer experimentos. O sea, ya empezamos a trabajar con esa filosofía, ¿vale? Entonces, para conseguir hacer eso, necesitas dimensionarte. Y el segundo punto es, no tiene que ser un cuello de botella, es decir, equipos autoorganizados. Esa responsabilidad de definición y de curar ese producto tiene que ser compartida por el equipo que tengan, aunque luego haya una cabeza visible y obviamente siempre tiene que haber alguien que con una capacidad de decisión, porque si no se puede bloquear, que también lo hemos vivido, ¿vale? Pero tiene que ser un esfuerzo coordinado y tiene que ser un esfuerzo autoorganizado, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí, a ver, cuando hablas para vosotros... Sí, para ti es obvio cuando hablas de la satisfacción del cliente, pero ¿y la identificación del cliente? ¿Teníais muy claro quién era el cliente? Porque yo desde mi punto de vista ahora ya no sé quién es vuestro cliente realmente. Nuestro cliente realmente es el diario AC. No es una persona. O sea, cuando hablamos del cliente, realmente siempre puedes caer en la tentación de decir mi cliente es la directora general de ABC, obviamente, porque al final es a quien le tienes que rendir cuentas. Pero si hubiéramos tenido eso en mente, digamos que seguramente nuestro proceso de transformación habría sido bastante diferente, ¿vale? Realmente nuestro cliente es el diario ABC, es decir, no solo ella, que tiene que tener productos en el mercado y que tiene que subir al comité de dirección y dar unos resultados y justificar unos resultados, sino también todo el equipo de redacción, digamos, todos los responsables de redacción, todo el equipo de negocio, que tiene que tener productos que sean monetizables, todo el equipo de infraestructura que tiene que posicionar esos productos. O sea, es el diario. Al final lo que tenemos que tratarlo es como nuestra cliente es nuestra unidad y tenemos que dar respuesta a esa unidad, no a una persona. ¿Una pregunta más? Yo tengo una duda. Sí. Este proceso lo hemos vivido nosotros también casi en la misma época y demás, y el efecto vacaciones que has comentado a la hora de salir a producción y tal, y como nos ocurrió a nosotros y les ocurre a muchos, el efecto vacaciones no retrasó los sprint. Retrasó la salida. Retrasó la salida. Porque la habíamos anticipado antes de septiembre y preveíamos que era muy apurado y entonces decidimos salir en septiembre. Y en septiembre se retrasó 2 veces el día de la salida. Y aún así no anticipamos todo lo que quedaba. Okay, gracias. Sí, tuvo un impacto, sí. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, muchísimas gracias.